Elecciones que están pensando simplemente para poderlas ganar. Y por eso es que inventan unas elecciones corporativas a lo que ahora me voy a referir. Porque ni siquiera en las imbecilidades, estos tarados, estos mercados son originales. Una asamblea constituyente corporativa, eso no es ideal, eso no lo parió el cerebro escaso, agotado, seco como una pasa de Nicolás Maduro y tampoco la de Córdoba de Carrán. Eso es inspiración fascista. Les recomiendo a sus imbéciles que se hagan traducir del italiano. Los Stato corporativo de Benito Mussolini, que creo que fue de 1931. ¿Qué se pretende con la Constitución, con las elecciones y la organización de la supuesta soberanía popular de manera corporativa? Evadir el sufragio directo, desmembrar o segmentar la soberanía popular en cámaras, en sindicatos, etcétera, en organizaciones supuestas de la sociedad civil controladas directamente por el Estado, para por ahí decir que estoy consultando al pueblo en segundo grado en vez de consultar directamente la soberanía popular. Esa es la organización corporativa de la sociedad. Y esto pretenden hacer una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa. Ahora me voy a referir más adelante a eso. Ahora, mira, esta trapisonda comenzó cuando el episodio del referéndum revocatorio. Cuando la oposición presentó la propuesta de referéndum revocatorio y el mermado desangelado, que sabe que no tiene respaldo popular, dijo, bueno, si hago el revocatorio es un raspado. Y si se hacía en su oportunidad, eso significaba que inmediatamente a los 30 días había elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué hace el malandro para salvarse? Que se le ocurre todo esto de asesinar al revocatorio, y cuando se le dijo, bueno, pero vas a quedar muy mal ante el mundo, porque vas a aparecer como eludiendo la consulta popular, él se le ocurrió. Usted sabe que él es luminoso, es realmente iridiscente, encandila de inteligencia, ¿no? Entonces dijo, no, voy a quedar bien ante la comunidad internacional, mato al revocatorio, pero hacemos las elecciones de gobernadores. Y quedó bien. Pero cuando consultó a sus 20 malandros, le dijeron, no, tú para salvarte tú no vas a poner la carne nuestra en el asador. Y entonces cuando se les ocurre raspar por partida doble el referéndum revocatorio, que ya sabemos cómo lo mató, y matar también las elecciones de gobernadores para no hacerlas, y inventó todas estas cosas de validación de los partidos, bla, 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 y ahora esta Asamblea Nacional Prostituyente. No le gustó el término y por eso lo voy a repetir, porque hizo referencia ayer en su rueda de prensa, en el meeting y después en la rueda de prensa, hizo referencia a la palabra prostituyente utilizada por Ramos Alú. Como no le gustó, voy a insistir en la palabra Asamblea Nacional Prostituyente. Además, sufragicida, porque la que está haciendo es matar el sufragio, asesinarlo, porque no quiere contarse. Bien. Es necesario, para la comprensión de lo que voy a decir, sobre todo para los no abogados, porque los abogados sí lo saben, que las normas constitucionales son normas de derecho estricto, en consecuencia de interpretación restrictiva. Esto quiere decir que ningún órgano del poder público, ni individual ni colegiado, puede arrogarse, puede atribuirse facultades que no le están expresamente establecidas en la Constitución. La interpretación progresiva de la Constitución solo puede hacerse en casos de derechos humanos que son progresivos y que son respetables y consagrables y observables, aunque no estén en el texto escrito de la Constitución. Pero fuera de ese supuesto de interpretación progresiva, todas las facultades del poder público se interpretan de manera restrictiva. Ergo, lo que no está expresamente establecido en ningún órgano del poder público se lo puede atribuir. Si esta Constitución no dice de manera expresa que el presidente o quien tenga la iniciativa de una constituyente no puede establecer las bases comerciales, el ente que solicite la convocatoria de una Asamblea Nacional que tenga la iniciativa no puede atribuirse la facultad de sentar las bases porque no están expresamente establecidas como facultad de quien tenga la iniciativa. Si la iniciativa fuera nuestra, nosotros no podemos decir que las bases comerciales son las que nos darán a nosotros prefabricadas que la de la Constitución. No, tenemos la iniciativa de convocar, pero la convocatoria la hace el pueblo, como lo explicó claramente el diputado Mateo, y son esas bases comerciales las que tiene que aprobar el pueblo. Porque si no sería muy fácil que yo como órgano convocante dijera, convoco a la constituyente y tú no votas, y tú sí votas, y tú tampoco votas. Sería muy fácil.
fácil entonces para el convocante prepararse una especie de traje a la medida y sectorizar el voto por manera que de todas yo voy a ganar, que es lo que pretende que estos amponen en otro ejercicio, por cierto, de democracia participativa. Democracia participativa porque ellos no participan a nosotros, que es lo que vamos a hacer. Por allá están diciendo que lo van a consultar. Presidente, no sé si a usted. A mí que no me llame. A mí que no me llame. A mí no hay nada que hablar. Tú no tienes nada que hablar con esos malandros, ¿qué? Cuando tenías que hablar, hablaste y marcar a todo el mundo. Por cierto, que cargamos con el pasivo de haber asumido una actitud responsable. Pero está bueno. Eso se agotó. Por lo menos para nosotros. Ya explicó el diputado Mateus la diferencia entre iniciativa y convocatoria. Bien. En ninguna parte de la Constitución aparece ni las comunas, ni los sindicatos, ni los gremios, ni la gente. La convocatoria de una constituyente y el sufragante tiene que ser universal. Tú no puedes hacer una diferenciación del voto. Fíjense, por ejemplo, Maduro plantea en unas bases provinciales que no quiere someter al referéndum. Acaba de decir Aristóbulo que debe ser vicepresidente de algo. Yo no sé el vicepresidente de qué es lo que es. Acaba de decir hace hora y pico en el programa de Vladimir Villegas, cuando Vladimir increpó y le dijo que si iban a consultar las bases provinciales. Y él dijo, ¿para qué? Consultar las bases provinciales, eso es perder el tiempo. Por Dios, acaba de decir eso. Que hacer una consulta de las bases provinciales es perder el tiempo. Tú que le has hecho perder 18 años a este país, chico, malandro. Vas a perder el tiempo porque consulte las bases provinciales. Si nosotros en cambio sí queremos que se consulten las bases provinciales, porque ahí, entre otras cosas, pudiéramos meter de contrabandito una consulta adicional que dijera al pueblo venezolano: ¿quiere que Maduro se quede o se vaya? De una vez entre esas bases provinciales. ¿Quieres que el espantapájaro, que sea inútil, se quede o se vaya? Porque no aprovechamos eso y nos ahorramos toda esa complicación de un proceso electoral, pero es un simple referéndum consultivo, que vean si es vinculante o no. En las bases provinciales, dictadas unilateralmente, que pretenden que no se someta a consulta, están 500 constituyentes. La mitad de electos en diferentes circunscripciones a lo mejor determina que haya un constituyente por municipio sin tomar en cuenta el principio de representación proporcional. Ustedes saben que la anterior constituyente, la que hizo Chávez, no todos los estados estuvieron igualmente representados. Había una circunscripción nacional que fue la que se hizo con el celebrequino. ¿Y cómo sería el sistema de trucado que ellos con el 60% cogieron el 95% de la constituyente? Y eso lo denunciaron aquí los mismos constituyentes, porque es un sistema totalmente desproporcionado. Pero bien, no todos los estados estuvieron igualmente representados. Por ejemplo, el estado Zulia tenía más constituyentes que Amazonas, ¿no? Ahora lo que pretenden es, por ejemplo, que cada municipio tenga un constituyente. Contando con que en los municipios pequeños la presión puede ser de tal manera, por manera que ello se hace en los municipios pequeños. Entonces un municipio chiquitico tiene un constituyente y un municipio grandote tiene un constituyente, independientemente de la base electoral que tenga cada municipio. Bien, 500 constituyentes, la mitad de electos en diferentes circunscripciones territoriales y la otra mitad la constituyente sectorial. Imaginemos este caso, sectorial es cualquier organismo que a ellos se les ocurra, las comunas, los sindicatos que ellos controlan, no sé, lo que se les ocurra, las universidades, los estudiantes, los discapacitados, la gente, en fin. Entonces, imagínense ustedes este supuesto que se puede perfectamente dar, porque como las bases las fija él hasta la imaginación y no van a ser sometidas a consulta popular, él puede meter ahí lo que le salta del bolsillo. Imagínense ustedes un estudiante de la UNEFA, que sea deportista, que forma parte del plan, que forma parte del Consejo Comunal, discapacitado, sexo diverso, y además vota en su territorio. Este señor tiene 7 votos. 7 votos. ¿Ah? Y puede tener más.
Si sigue inventando organismos sectoriales, una persona cualquiera puede tener N votos. Ad infinito. A los sobrinos. Los pericos procesados. Y con la apostilla, estén o no estén en Venezuela. Bien. Entonces ya sabemos que la sectorización está viciada y plagada de barbaridades. ¿Dónde está ese registro? El único red que existe, y por cierto, con sus contaminaciones que han sido denunciadas N veces por una gran cantidad de gente, lo único que tenemos más o menos fiable es el registro electoral permanente. Pero ¿cuál es el registro de las comunas? Bueno, imagínense ustedes que las comunas es un secreto bien guardado, porque además, cada vez que la oposición gana una elección comunal, que no son pocas, las anulan, declaran nula la elección. Las universidades no pueden hacer elecciones, los centros estudiantes tampoco, por lo menos no para los organismos de gobierno. Y así los sindicatos no pueden hacer elecciones, salvo los de ellos. Entonces, ¿dónde están estos registros? ¿Cuál es el registro? ¿Quiénes van a votar? ¿En qué tiempo van a levantar eso? A menos que nos digan que tienen que levantar todos esos registros. Bueno, será presidente Nicolás Maduro hasta que se les deje elegir. Pero miren, colegas diputados, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, que se creó por aquel criterio de del entonces Tribunal Supremo de Justicia, que consagró aquel pavoroso argumento de la supraconstitucionalidad de la soberanía, consagraron esa tesis. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo? Por ahí fue que nos metieron el chuzo de la constituyente, que no cabe la Constitución del 61. Bien, pero la consagraron. Pero ahora la constituyente sí está en la Constitución. Si en aquella época que no estaba, las bases comiciales las sometieron al referéndum, ¿cómo no van a someter ahora al referéndum la constituyente que está también allí y que no establece por ninguna parte que las bases comiciales las pueda ordenar o imponer quien tenga la iniciativa? Quien puede imponer las condiciones es el convocante, que es la soberanía popular, una vez que sea consultada. Chávez, cuando promovió la constituyente, se inició dos consultas. La consulta sobre la pregunta: ¿convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de bla, 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 bla? Esa era la primera pregunta. El 87,75% votó sí, el 37,65% votó no, pero hubo una altísima abstención del 62%, pero la gente que concurrió la aprobó. Y la segunda pregunta también la sometieron al referéndum. ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria? Y establecieron en consulta las bases comiciales que habían sido propuestas por el gobierno, que asimismo, los mismos porcentajes, 81% votó sí y el otro por ciento no, una altísima abstención. Pero fueron sometidos a consulta, a referéndum, las dos propuestas, si se sigue la constituyente y cuáles eran las bases comiciales. Bueno, ¿y por qué ahora no? Bueno, porque estos palabras lo que quieren hacer la constituyente, que a ellos les dé la gana. ¿Con qué cuentan? No tenemos ni que advertir que cuando eso lo lleve a consulta del prostíbulo de la Sala Constitucional, ya sabemos lo que va a pasar. Que van a decir que tiene razón en todo lo que consultó Maduro y que tiene la razón en todo lo que no consultó tampoco. Y ya dijo el ministro de la Defensa, para los que se hacen ilusiones, ya dijo el ministro de la Defensa, que dio un respaldo total a esta vagabundería de convocar esta prostituyente. Así está la cosa, así estamos. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno? No sabe uno. Quizás es que están poniendo el mismo bien lejos y haciendo estas exigencias porque andan buscando una transacción, que sabe uno. Que andan buscando impunidad para sus fechorías y delitos, ¿qué sabe uno? No han dicho nada, a lo mejor se les ocurre decirlo. Lo que sí es cierto es que por todas estas cosas, a ojo de buen cubero, no hace falta que uno dé la explicación. Si es que hay alguna posibilidad de que ellos planteen una negociación, lo quieren hacer desde una posición de fuerza.
Ese es el todo. Ese es el todo de la charla. Ahora, nosotros sabemos que tenerlo, no estamos frente a un gobierno democrático, estamos frente a una dictadura. Los medios para combatirlo, tenemos que tener mucha inteligencia para implementarlo, pero eso es una cuestión buena. Y por supuesto, siempre rogándole al pueblo venezolano, que padece de tanto como nosotros, sufrir de tanto como nosotros, que somos unos venezolanos más, que tenemos circunstancialmente una función de responsabilidad producto del mismo sufragio, que los acompañe y que nos dé aliento, porque solos nosotros no valemos absolutamente nada. Así es que, señor presidente, colegas de la directiva, colegas diputados y diputadas, muchas gracias por la atención prestada y tenemos que votar por unanimidad este excelente acuerdo que presentó con la Cámara.